Hola, buenos días, ¿cómo estás este día? Es un placer saludarte, deseando que Dios esté bendiciendo grandemente tu vida. Continuamos con la serie de preguntas. No es muy larga esta serie, vamos a estar hablando un poquito de preguntas frecuentes que surgieron a partir de que empezamos esta serie. Quiero decirles que este es un pequeño curso que yo estoy dando en la iglesia. Los que quieran asistir, comuníquense, dejen aquí su mensaje y ya les diré en qué lugar se está dando. Mm, y, y es muy amplio el curso. Claro que ya en vivo, en clase, en la interacción con los demás hermanos, pues se ven muchas más cosas, pero esas son algunas preguntas que han surgido, ya sea en el curso o personas, porque ese curso es para personas que no conocen a Dios, que no le han recibido como su Salvador, son personas que van apenas llegando a los pies de Cristo, es para nuevos principiantes, diríamos, en el Evangelio. Y también estas preguntas son muy frecuentes cuando le hablamos al inconverso, cuando hablamos, ¿quién es el inconverso? Aquel que no ha transformado su vida en Cristo, aquel que sigue viviendo en sus propias fuerzas, ¿verdad? Que no se ha refugiado en los brazos del Señor para que sea Él el que dirija su vida. Y otra pregunta muy frecuente es, como decíamos, que Cristo vino para salvarnos. Entonces dicen, ¿y de dónde? ¿De dónde nos perdimos? Porque siempre decimos, pues Cristo vino a salvar al que se había perdido. Y las personas dicen, pues yo estoy aquí bien a gusto, yo no estoy perdido. ¿De dónde? ¿De dónde me perdí? Pues habremos que remontarnos al principio. Cuando Dios creó a la humanidad, la creó santa y la creó limpia de pecado, libre de pecado, la creó para poblar la tierra. Cuando Él unió a Adán y a Eva en matrimonio, porque ojo, el matrimonio es la primera institución que Dios creó, la familia, el matrimonio. Y eso fue lo que Dios les dijo a Adán y a Eva cuando los unió, que procrearan, que poblaran la tierra y que la sojuzgaran. Les dio el control, el dominio de toda la humanidad, de toda la tierra, sobre los animales, sobre los peces, sobre toda criatura creada por Dios en la tierra. Y va a estar bajo el control de Adán. Le dio el dominio a Adán, pero ellos lo perdieron. Ellos perdieron esa libertad que Dios les dio, ese poder que Dios les había dado, lo perdieron a causa de la desobediencia. Ese ha sido siempre el problema de la humanidad, la desobediencia. Cuando vas en la calle a alta velocidad, estás desobedeciendo las leyes de tránsito. Cuando tomamos algo que no es nuestro, estamos desobedeciendo la ley civil y siempre estamos desobedeciendo. Cuando somos jóvenes, llegamos tarde a nuestra casa, desobedecemos la regla de nuestros padres. Ya casados, cuando el esposo anda por un lado, la esposa anda por otro, no hay comunicación, no hay orden en la familia, se está desobedeciendo también la ley de Dios, porque el matrimonio lo creó Dios con orden, no lo creó con desorden. Y así todos los días infringimos leyes, tanto las leyes civiles como las leyes morales, las leyes de Dios. Siempre estamos infringiendo la ley. Eso es debido a la desobediencia que Satanás puso en nosotros. Por eso se dice que nacimos con pecado original y el pecado que arrastramos es el pecado que Adán y Eva nos heredaron. Y ahí es donde se perdió la humanidad. Ahí donde Adán y Eva sucumbieron a los encantos, a las palabras de Satanás, quien le habló a Eva, es cierto. A Eva le habló audiblemente, pero Eva fue con Adán y Adán no se detuvo. ¿Cuántas veces no vienen con nosotros con un chisme y nosotros podemos parar en ese momento y decirle, mira, yo te aprecio, yo te respeto, yo te tengo cariño, pero no me hables de eso, y cambiar el chip? Pero le escuchamos. Muchas veces ni una palabra decimos mal, ni una palabra nosotros decimos sobre ese chisme, pero el hecho de haberlo escuchado ya nos hicimos cómplices, porque permitimos que la otra persona pecara trayéndonos ese chisme.
Adán no hizo frente a Eva. Tenía la enseñanza de Dios, la misma enseñanza de Eva, la misma prohibición de no tomar del fruto del bien y del mal. Y lo tomaron. Entonces, ambos lo tomaron, ambos pecaron, ambos fueron expulsados. ¿De qué fueron expulsados? Pues de la gloria de Dios. De ahí fueron expulsados, mas no fueron expulsados de la misericordia de Dios. Y otro día vamos a hablar de eso, cómo Dios ahí en el huerto del Edén tuvo misericordia. Ahí Dios ya planeó el rescate, planeó enviarnos al Cordero, que fue Jesús quien murió en la cruz por todos nosotros. Y ahí es por eso, ¿de dónde nos perdimos? Pues de ahí nos perdimos, de ese mundo perfecto donde Dios había creado a Adán y a Eva. ¿Por qué nos perdimos? Porque pusimos oído al pecado. Actualmente seguimos poniendo oído al pecado. Si Eva no hubiese escuchado a la serpiente, no hubiera caído. Pero si Adán hubiese estado con Eva, quizá la serpiente ni se le hubiera acercado. Y ahí también empieza la desobediencia, porque dijo Dios a Adán que Eva sería la ayuda idónea. Eso significa que Eva estaría con él, a su lado, porque no la tomó de la parte de atrás del hombre, la tomó de una costilla. Ahí está el mensaje, porque la mujer debe estar siempre al lado del esposo, como ayuda idónea, pero al esposo se le dio la mayordomía. Adán no estuvo ahí al cuidado de Eva, no la estuvo cuidando, no la estuvo protegiendo. Entonces Eva, a consecuencia de ello, fue débil ante la serpiente. No tuvo la fortaleza del hombre que era Adán y sucumbió. Le escuchó, le permitió entrar en su vida, le permitió darle información falsa, porque Satanás siempre trae información falsa. Por eso la Biblia dice que es el rey de la mentira. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no dar oído a todo aquello que no agrade a Dios. Y claro, ¿cómo vamos a saber lo que no le agrada a Dios? Estudiando su palabra. Así que si no tienes una Biblia, hoy día ni siquiera tienes que gastar en ir a y comprarla. Si no tienes dinero para comprar una Biblia, que es mejor tener una Biblia en papel, pero si no tienes ahora puedes bajarla. Ve ahí a tu teléfono y baja esa aplicación y vas a tener la Biblia a un clic, como dice el comercial, ¿verdad? Y pues esa es la pregunta muy común. ¿De dónde nos perdimos? De la gloria de Dios, de ese lugar eterno que Dios había creado para nosotros. Y el paraíso no era aunque era un lugar, no era un lugar específico así de tal lugar, ahí está el paraíso. No, el paraíso era eso, la gloria de Dios, la bendición eterna de Dios, de ese lugar santo, de estar con Dios, de la confianza de Dios. De ahí fue donde cayeron nuestros primeros padres Adán y Eva, y eso es lo que heredamos, ese pecado. Nos perdimos ya toda la humanidad, eso, el estar en la constante bendición y gloria de Dios. Ahora podemos tener acceso a ello, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a limpiar, vino a rescatar. Por eso decimos, ¿a qué vino? Decíamos en el video anterior, pues a buscar lo que se había perdido. Ese es el segundo video, ¿de dónde nos habíamos perdido? Pues del paraíso de Dios. Y ese paraíso es el cielo de Dios, el que Él nos había creado sin maldad. Satanás ya estaba expulsado del paraíso de Dios, de su bendición, ya estaba expulsado. Pero entonces vino y no quiso ser solo, ¿verdad? Así como se trajo a una gran cantidad de ángeles cuando fue expulsado del cielo, así también se llevó a Adán y a Eva. Pero Dios tuvo misericordia. Por eso ellos sí se perdieron del paraíso de Dios, mas no de la bendición, porque Dios, previó en ese momento el rescate. Y ese es a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a rescatarnos del reino de Satanás, porque nosotros nos perdimos
del reino de Dios a causa de nuestro pecado. Pero Jesucristo vino a rescatarnos a ese reino donde caímos por la influencia del pecado. Y dice, ¿por qué estábamos muertos? Si seguíamos vivos, pues estábamos muertos en delitos y pecados ante Dios. Quizá no hemos cometido un delito como asesinar, como robar, pero hemos cometido el delito de la desobediencia, del no vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios tiene misericordia porque ¿cómo vamos a vivir bajo su voluntad si nadie nos ha venido a hablar de Él? Si nadie nos ha venido a hacer reflexionar que estamos en pecado. Seguimos viviendo en pecado porque ignoramos la voluntad de Dios. Por eso es bien importante que aquella persona que ya le hablaron del plan de salvación, que ya le hablaron del rescate, que por qué Jesús murió en la cruz y hace oídos sordos, esa persona es culpable ante los ojos de Dios, porque no le escuchó, porque ya Dios le brindó la oportunidad a través de un folleto, de un mensaje en la radio, en la televisión, de una persona que se acercó y le dio el mensaje, pero no quiso escuchar. Ya es esa persona ante los ojos de Dios, ya no tiene justificación. Pero una persona a la que nadie le ha hablado, ella tiene la misericordia de Dios, tiene la justificación. Por eso es bien importante, dice la profecía, que estemos alertas a que los últimos tiempos están cerca de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque ya el Evangelio se está predicando en todos lados. Y su palabra dice que cuando toda la humanidad haya recibido su mensaje, el plan de salvación haya sido dado a conocer a todo mundo, entonces vendrá el Señor a hacer juicio. Porque si viniese antes, sería injusto, porque algunas personas no habrían recibido su mensaje. Pero Él va a venir cuando a todos se les haya hablado. Y dirán ustedes, ya a todo el mundo le hablaron, pero no. Hay algunas personas que no han escuchado aún el mensaje. Por eso Jesús en su palabra dice que los campos están listos para la siega, que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Porque por eso tenemos, cuando una vez que recibimos al Señor, recibimos el mensaje, por fe creímos y recibimos al Señor, pedimos perdón y fuimos rescatados de ese reino de Satanás, de esas tinieblas, de esa muerte espiritual, fuimos rescatados. Tenemos que llevar el mensaje a otro. Esa es la gran comisión que Jesús nos dejó, ir y hacer discípulos. Eso es ir a hacer discípulos. Llevar el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación. ¿Y cuál es el mensaje de salvación? Decirle a los demás lo que Cristo hizo en la cruz para rescatarnos. Ese es el plan de salvación. Esa es la obra más importante. Y a veces estamos hablando de que deben hablar en lenguas, de que deben de vivir santos, claro que deben de vivir en santidad. Pero eso Dios mismo se los va a poner en su corazón. Si no fuiste salvo, Dios no va a poner en tu corazón el vivir en santidad. Esa es la mejor respuesta. Si tú un día dijiste, sí, yo amo a Cristo, alguien te dijo, voy a hacer una oración por ti, acéptenlo en tu corazón, y tú lo hiciste, eso no está mal, está bien. Pero si seguiste viviendo igual, eso está mal, porque no estás viviendo en obediencia. Realmente no fuiste rescatado. Esa oración que hicieron por ti, hazla tú. Ve a algún lugar en tu casa o donde estás en tu trabajo, donde puedas estar a gusto, en paz, con tranquilidad, y dobla tu rodilla. Ora a Dios en tus palabras, no en esa oración bonita que alguien hizo por ti. En tus propias palabras, dile al Dios eterno, al Dios de salvación, a nuestro Señor Jesús, dile que quieres ser salvado por Él, que ya no quieres vivir en el pecado, porque mira, dile que ya no quieres estar bajo el dominio de Satanás, porque no nos damos cuenta, pero cuando no hemos conocido al Señor, solo hay de dos aguas o de dos sopas, o estás con Dios o estás con Satanás. No hay punto intermedio, no hay punto intermedio. Entonces, si tú no estás viviendo en obediencia a la palabra de Dios, tú estás viviendo en obediencia
a Satanás, aunque no lo creas, porque Satanás es la oposición, lo contrario a Dios, y si no estás con Dios, estás con él. Es duro, pero así es, porque nos han hecho creer que ser buenos nos lleva a Dios. Nos han dicho una terrible aberración. Todos los caminos llevan a Cristo. Toma un camino para ir a tu casa en sentido opuesto, a ver si vas a llegar a tu casa. Si vives hacia el norte, toma hacia el sur, a ver si vas a llegar a tu casa. No vas a llegar, y eso es mentira, y es una mentira que Satanás ha puesto en el corazón de hombres, incluso hombres de Dios, de que digan, todos los caminos te llevan a Dios. No es cierto, no, solo hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Él es el puente, Él mismo lo dijo, yo soy el camino para ir al Padre. Nadie viene a mi Padre si no es por mí. Así que la única forma de ir al cielo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que rapidito vamos a ir a Mateo 9:13 y les voy a leer bien rapidito para no hacer largo este video, que siempre me resultan muy largos. Y dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A Jesús lo criticaban porque, como cuando comió con Zaqueo, ¿verdad? Y cuando fue con Mateo también, a Jesús lo criticaban porque iba con personas pecadoras, porque convivía con ellas. Pero Jesús no hacía lo que ellos hacían. Tú puedes ir a la casa de un pecador a llevar el mensaje, mas tú no te puedes ir a la cantina a tomar con ese pecador. Pero tú puedes ir, ese señor es borracho y ahí está la hermana con él platicando. Sí, pero no estás tomando con él. Él es borracho, tú no. Tú ya fuiste rescatada o rescatado. Tú puedes ir a su casa, puedes ir al parque y sentarte con él a platicar. Eso no te hace borracho, porque tú puedes ir al rescate, a llevar el mensaje de Cristo. Cristo rescata, pero tú puedes ser el instrumento para que esa persona conozca el Evangelio. Pero no, es muy diferente si tú te sientas en el parque y te tomas una cerveza. Es que para conquistarlo, para atraerlo hacia mí. Hoy día muchos cristianos pecan, muchos sin darse cuenta y otros cínicamente, porque andan allá haciendo cosas que hacen los del mundo y luego dicen, no, pero es que es para atraerlos a los pies de Cristo. La única forma que puedes atraer a los pies de Cristo a alguien es muéstrales con tu vida lo que Jesús ya hizo por ti, o háblales de la palabra de Dios. Hay dos formas de testificar. Una, llevando el mensaje. Lleva tu Biblia, lee el texto y explícaselo a la persona. O con tu vida, con tus actos, con tu actitud de mansedumbre, de paz. Tú vas a hacer que los demás quieran ser como tú eres. Y cuando te pregunten, tú les vas a poder decir, porque Cristo salvó mi vida del pecado. Cristo me sacó de ese lugar de pecado, de estrés, de dolor, de mentira, de deudas, de ese lugar donde me encontraba. Y ahora tengo paz en Dios, tengo confianza en Él, mi descanso está en Él. Esas dos formas hay para testificar. No es haciendo lo que hacen los demás para agradarles y que ellos vengan a los pies del Señor a través de nosotros. No, Señor, es a través de su evangelio. Solo somos herramientas en sus manos. Espero y te sea de utilidad este audio. Espero que bendiga tu vida, que aclare si tenías tú esta duda, como muchas personas, como yo quizá las tuve alguna vez también. Pues espero que este pequeño mensaje te sea de utilidad para transformar tu vida, y puedes ir a tu Biblia en Mateo 9:13, esa es la cita que leímos hoy. Que Dios bendiga grandemente tu vida.